Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Mujeres reales, cambios posibles. ¿Te pasa que necesitas hablar de lo que vivís sin que te expliquen cómo ser mujer, de lo que cansa, de lo que duele y también de lo que nos mueve a hacer algo más? Ideas, salud, proyectos, historias reales. Mujeres distintas, edades distintas, con ganas de crecer juntas. Esto es Aire Fresco. Hola Estela, hola Carlos, hola a todos nuestros oyentes, que tengan una bella tarde de aire fresco. Hola Estela, Silvia, equipo de Aire Fresco, un gusto compartir un programa más con ustedes. Hola chicos, ¿qué tal? Qué placer compartir otra tarde de aire fresco. En la producción y conducción, Estela Fandiño, Carlos Dentone y quien les habla, Silvia Cordero. Esto es Aire Fresco. Encontranos en YouTube, Mujeres NIP del Sur. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702, Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1. Contactarse por WhatsApp al 11 4428 5050. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Hoy vamos a tratar un tema, bueno, quería contarles, pero me olvidé. Bueno, no es nada. También el otro día salí decidido de casa, tenía todo organizado, las llaves, el celular, unos papeles que necesitaba y unos bizcochitos de grasa para compartir aquí en el estudio. Llego, saludo, me siento como si fuera un profesional del micrófono y ya concentrado para comenzar con la comunicación con el oyente, y de pronto digo, los bizcochitos. Claro, los había dejado en el techo del coche. Vaya a saber dónde se volaron. Y lo peor no fue olvidar los bizcochitos. Lo peor fue que durante todo el viaje ni me acordé que existían y los llevaba con tanto cariño, ¿no? Entonces me empecé a preguntar cuántas cosas importantes dejamos hoy olvidadas en nuestras vidas. Porque ya no hablamos solamente de olvidarnos un nombre o dónde dejamos los anteojos. A veces nos olvidamos
conversaciones, momentos, pequeñas alegrías, o directamente vivimos como distraídos. Y ahí aparece una palabra como mágica que es de esta época y que la usamos con frecuencia. Ese ups es como que vivimos acelerados. Y no digo solamente por cuestiones de trabajo, por algún problema puntual. No. Estamos acelerados mentalmente, como si así hubiésemos nacido. Entonces pensemos un poco juntos, ¿no? ¿Les pasa que vemos y escuchamos la tele mientras miramos el celular? Por ahí contestamos antes que nos terminen de preguntar, por lo cual no entendimos el total de la frase, de la pregunta. Entramos a una habitación de nuestra casa y a veces no sabemos a qué. Abrimos la heladera y aunque esté media vacía, nos quedamos mirando como si estuviéramos esperando una señal divina entre el queso y la botella de soda. Y si observamos un poco esto, ya no solo pasa con la gente grande, con los que somos mayores, le pasa también a los jóvenes. Esto es lo que más preocupa, ¿no? Porque seguramente el problema quizás no sea el problema de la memoria. Quizás justamente sea un problema de atención, un problema de concentración. Antes la sociedad en general tenía más pausas. Uno viajaba y miraba por la ventana y esperaba y pensaba, hasta incluso se aburría. Hoy llenamos cada espacio, cada silencio con algo. Y la cabeza pobre empieza a funcionar tipo computadora, con 20 ventanas abiertas al mismo tiempo. Entonces aparecen estos olvidos, estas distracciones y los pequeños errores. A veces también cierta sensación de no estar del todo presentes en ningún lado, ¿no? Eso nos pasa también, ¿no? Claro, no nos olvidemos que esta es un poco mi apreciación, mi observación, mi propia experiencia y la experiencia de alguna manera que uno saca de su propio entorno, ¿no es cierto? Y uno sabe que, o a mí me gusta que para redondear cada tema que planteamos en el micrófono, me gusta la idea de preguntarme y de extender las preguntas, porque pienso que con preguntas que nos podemos hacer también podemos reflexionar, analizar y hasta solucionar algún problema. Entonces vamos un poco a las preguntas a compartir con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó algo así, de olvidarte algo, como el tema de los bizcochitos? ¿Sos de los que buscan los anteojos teniéndolos puestos? ¿Te descubrís leyendo un mensaje 3 veces porque la cabeza estaba en otro lado? ¿Te acordás de vivir momentos donde había más pausas y menos apuros? ¿Cuántas cosas dejas olvidadas en el techo del auto o en algún lado de tu casa sin darte cuenta? Tal vez la reflexión, el desafío de hoy, no sea solamente tener la cuestión de la buena memoria. Tal vez el desafío sea volver a prestar atención, escuchar, pero escuchar de verdad, mirar, pero mirar de verdad, leer de verdad, estar presentes de verdad. Porque cuando uno vive demasiado disperso, la vida comienza a pasar en modo borrador, como si fuéramos estando al costado de los cálculos matemáticos. Y hay cosas hermosas en la vida, una charla, un abrazo, una canción, un mensaje, un aroma a mate con bizcochitos de grasa. Estas cosas existen y las disfrutamos simplemente estando presentes de verdad, teniendo presencia. Así que si este próximo fin de semana se te olvida algo, bueno, tampoco es para autocastigarse, ¿no? Pero sí quizás vale la pena intentar algo sencillo, algo simple, que es bajar un cambio, frenarnos un poco, tomar ese cafecito sin apuro y disfrutándolo, escuchar esa música que te gusta, pero escucharla completa, no interrumpirla con algo, o estás en un lugar y te vas a otro y la música siga sonando, porque no la disfrutás en definitiva. Estas cositas que de repente si mirás la televisión, si te pones a mirar la televisión, no agarres el celular y andes navegando por las redes. Concentrate cuando lees, porque cuántas veces, como dijimos, una misma lectura la tenés que empezar 2 o 3 veces porque no te acordás el principio. También, aunque sea por un rato, dejar que la cabeza
vuelvo a caminar al ritmo del corazón. Y si en el camino aparecen estos bizcochitos olvidados, bueno, señal que la vida también te da estas sorpresas. Y por sobre todo valoremos la intención de convidar con bizcochitos de grasa. Nos parece que vivimos como hiperconectados, como fragmentados. Yo tengo esa sensación, porque parecería que la cabeza va mucho más ligero que las manos. Ay, Carlos, me hiciste reír, porque ese ups, yo lo tengo en mi diccionario creo que desde que nací. Y eso de dejar los bizcochitos arriba del auto, yo dejé una muñeca, esas muñecas de apego que usaba mi hija, que si esa muñeca no iba a ningún lado, la dejé arriba del techo del auto y obviamente se voló y yo tuve que salir volando a comprar otra, porque obviamente la vida de mi hija era como que se terminaba en ese momento, era bebé. Pero no podía dormirse sin esa muñeca. Y me mató lo de la heladera, porque yo a mi hijo le pregunto si adentro de la heladera él tiene escondido un televisor, porque cada vez que viene a mi casa abre la puerta de la heladera, se queda mirando no sé qué cosa dentro de la heladera y la vuelve a cerrar sin haber abierto nada. Me da risa, pero es triste, es la verdad. Y es una realidad innegable entre la hiperconexión, las pantallas y las multitareas. La distracción se ha vuelto un estado permanente. Vivimos fragmentando nuestra atención y priorizando la inmediatez por sobre la profundidad. Obviamente que analizar este fenómeno y encontrarle la vuelta es clave para recuperar el control de nuestros día a día. Qué difícil, ¿no? Con tanta información, con todo hágalo ya, cómprelo ya. Esta vida que cada vez tiene menos horas de día, menos horas de noche. Y la vida se te va en un se me fue. Hagamos una pausa. Nos comemos unos bizcochitos con un mate. Mi olvido o distracción. La que tengo presente es terrible y me avergüenza contarla. Normalmente los domingos iba sola a misa. Mi hija prefería quedarse con el padre. Pero un domingo, y en el momento que me estaba yendo, mi hija se acopló. Mami, voy con vos. Al ratito de comenzar la misa, mi hija me dijo, mami, me voy a jugar al patio con los chicos. Terminó la misa, volví a casa, sola. Me había dejado en el patio de la parroquia a mi hija, de terror. Ya pasaron más de 40 años y sin embargo me sigue atormentando. Y ahora la doctora Cristina Castellino nos hablará de los olvidos desde el punto de vista de 3 disciplinas, la Gestalt, la neurociencia y el diseño humano. La escuchamos. Hola amigas y amigos de Aire Fresco. Hoy me gustaría hablarles brevemente de los olvidos desde la visión de 3 disciplinas que me apasionan. Por eso las estudio constantemente, porque además tienen conclusiones similares sobre la mayoría de los temas. Ahí va la primera. Como terapeuta gestáltica, aprendí que una de las leyes fundamentales de la psicología de la Gestalt es la ley de la memoria, que establece que nuestra mente organiza nuestras percepciones basándose en nuestras vivencias y conocimientos previos. Es decir, que el cerebro tiende a categorizar lo nuevo usando los patrones que le resultan familiares, por ejemplo, los recuerdos. Esto se llama el principio de similitud. Pero sucede que a veces suprimimos un recuerdo, el recuerdo de algún hecho, porque este hecho fue traumático, porque nos ha causado sufrimiento o disgusto en un grado suficiente como para no querer volver a evocarlo. Estamos ante un olvido elegido, pero también están los olvidos involuntarios. Y acá nos adentramos en el terreno de la neurociencia del cuerpo. Todos hemos experimentado una o más veces ese espacio en blanco
que aparece cuando queremos recordar algo y el recuerdo no llega. Cuando esto deja de ser algo esporádico o pasajero y se convierte en algo que se repite, la ciencia le pone un nombre: niebla mental. Y esta niebla mental, si bien puede asociarse a una enfermedad, por ejemplo, está comprobado que aquellos que han sufrido un COVID grave tienen como secuela esta niebla mental, también puede ser el producto de una circunstancia, de cansancio, el efecto colateral de haber tomado alguna medicación o, en la mayoría de los casos, el estrés. La neurociencia también nos previene que el cerebro sufre los mismos procesos de desgaste que cualquier otra parte del cuerpo. Esto se nota muy bien, muy puntualmente en las personas mayores, pero también en los jóvenes, porque depende de la estimulación que le demos. Y entonces nos recuerda que no es suficiente la estimulación dirigida exclusivamente al cerebro, sino que la estimulación tiene que ser variada y completa. Por ejemplo, a las personas mayores generalmente se les aconseja hacer crucigramas y sopas de letras y todo aquello que mantenga su cerebro en funcionamiento. Sin embargo, esto no es suficiente, porque paralelamente a ello, y en esta nueva visión de interrelación entre todos los órganos del cuerpo, debería estar acompañado de un ejercicio físico eficiente, de una alimentación saludable y de algunos otros temas como la respiración o la meditación que también ayudan a que ese cerebro no se desgaste. Por último, desde el diseño humano, les cuento que hay dos centros de energía que nos muestra esta disciplina, que son el centro de la cabeza y el centro del ajna o mente. Estos dos centros actúan en tándem. El centro de la cabeza provee la inspiración y el centro del ajna o de la mente la conceptualiza, la piensa, la guarda. Es decir, es como si el centro de la cabeza fuera el software y el centro de la mente el hardware. Cuando le llega a la mente todo ese cúmulo de inspiraciones que le manda a la cabeza, la mente elige qué recordar y qué desechar, porque puede pasar que haya personas que tienen un centro de la cabeza muy abierto y que son proclives a tener muchísimas y constantes y diversas inspiraciones. Y entonces la mente, el centro de la mente, no puede guardarlas todas y elige qué archivar y elige qué olvidar. Elige a qué inspiraciones va a convertir en recuerdos, cuáles va a recordar y a cuáles no va a darle la entidad suficiente para ser almacenados. Así que bueno, miren la cantidad de reflexiones que nos puede traer solamente la palabra olvido. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora, y hasta un próximo aire fresco. Damos comienzo a los titulares de Silvia. Hoy traigo dos noticias. Las dos están relacionadas con la salud, pero una buena y una mala. Así que vos decime, ¿con qué querés que comience? Quiero que comencemos por la buena. La buena es sobre una investigadora del CONICET que acaba de ganar un premio internacional. Felicitaciones a Raquel Chan, que ganó el L'Oréal UNESCO por desarrollar cultivos resistentes a la sequía. Argentina acumula 12 científicas con este galardón. Bravísimo y un aplauso. Como te dije, se llama Raquel Chan, es investigadora superior del CONICET y profesora de la Universidad Nacional del Litoral y directora del Instituto de
agrobiotecnología del litoral, CONICET UNL. Esta semana fue galardonada con el Premio Internacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, en su 28 edición, en representación de América Latina y el Caribe. La distinción reconoce su trabajo en la identificación de genes y mecanismos biológicos capaces de mejorar la tolerancia de las plantas frente a condiciones ambientales extremas, sequías, inundaciones, heladas y altas temperaturas. Qué loco esto, ¿verdad? El núcleo de su investigación está en los cultivos que alimentan al mundo, casi nada. Chan y su equipo desarrollaron variantes de trigo, de maíz, de arroz y de soja con mayor resistencia al déficit hídrico. Un avance que adquiere relevancia crítica en un contexto de clima y demanda alimentación global en expansión. Junto con mi equipo hemos identificado genes específicos que hacen que determinadas plantas sean más resilientes. Esto explicó la investigadora. Entre sus logros concretos figura una técnica que permite incrementar la producción de semillas y frutos en sistemas de agricultura familiar y que Chan decidió hacer de libre acceso mediante videos explicativos en inglés y en español. Felicitaciones por esta mujer. Un gran logro, un muy buen premio. Esta es la mala noticia. Todos se han escuchado sobre el ébola en estos días. El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo registra con más de 900 casos. Esto no es nuevo, ocurre reiteradamente porque el Congo es un país muy pobre, muy manipulado y en muy mal estado político. Las noticias dicen hay al menos 204 muertes y esta es la palabra clave, probables. Nunca se probaron. Según las últimas actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que para mí en este momento esta organización debería ser un poquito investigada, y los reportes sanitarios de los lugares. Ahora, ¿cómo hacen los reportes sanitarios? La violencia armada y el desplazamiento de personas en este país dificulta el rastreo y el tratamiento de los pacientes. Ese es un inconveniente. ¿Cómo sabríamos cuántos tienen y en qué situación? Porque no hay medicina. La saturación de los pocos centros médicos organizados y episodios de violencia han afectado los centros de tratamiento de la región. Centros de tratamiento que son muy escasos y en muy malas condiciones. El virus ya ha cruzado fronteras y se pasó a Uganda. Esto tampoco es nuevo. Uganda siempre tuvo ébola, por lo menos casos de ébola. Ahora, el señor que dirige la Organización Mundial de la Salud, que en su propio país no pudo contener una epidemia de cólera cuando fue ministro de Salud en su propio país, dice que con esta cantidad de gente muerta, posibles muertos, decretó la epidemia posible global. ¿Por qué con 204 muertos en un solo país? Bueno, no lo sabríamos decir, o sí lo sabríamos, pero no lo voy a decir en este momento. Ahora, yo voy a asociar esta noticia a otra noticia que a mí personalmente me afecta mucho más. Si bien muertes son siempre muertes, a mí lo que me hace ruido es ¿por qué estas organizaciones no hacen nada con los 40.000 niños desde 5 años que trabajan en las minas de cobalto? ¿Por qué estas organizaciones no hacen nada con la muerte por desnutrición de niños en estos países? 340 y más, porque siguen subiendo, por año en estos lugares, en estos países donde se está decretando 204 muertes y una epidemia posible global. ¿Por qué esto no lo tratan? ¿Será porque las enfermedades traen buena economía por la venta de las farmacéuticas y que mueran unos niñitos no pasa nada?
¿Cuál es la importancia de defender la salud? ¿Cuál es la importancia de defender la niñez? Son cosas que me enojan enormemente. Discúlpenme por ser enojona, pero con los niños no. Encontré en las redes un video que da cuenta de lo que vos decís. ¿Lo vemos? Entonces, que alguien me explique esto. Mueren alrededor de unas 100 personas en el Congo por ébola y de repente el mundo recuerda que el Congo existe. Cobertura internacional y preocupación mundial. Pero cuando grupos armados respaldados por intereses extranjeros masacran a civiles en el este del Congo por sus recursos, no escuchamos nada. Todo es silencio. Cuando los niños congoleños son explotados en minas por décadas para extraer los minerales que alimentan el mundo, silencio. Cuando mujeres congoleñas, niñas y bebés son violadas en zonas de guerras por esos recursos, silencio. Cuando familias llevan décadas desplazados, silencio. Cuando desaparecen cuerpos enteros, cuando les obligan a los congoleños a hacer su propia tumba y enterrarse vivos, silencio. Cuando los ríos y los lagos están llenos de cadáveres, silencio. Cuando generaciones enteras crecen rodeadas de guerras que no han pedido, silencio. La misma semana que todos los medios internacionales hablaban y hablan del ébola, Human Rights Watch publicó y acusó la M23, que está respaldada por el gobierno ruandés y los intereses occidentales en recursos del Congo, y las fuerzas ruandesas de cometer crímenes contra la humanidad en los civiles del este del Congo, como ejecuciones, violaciones, secuestros. Pero, por alguna razón, eso no fue noticia internacional y no fue la noticia principal que tenía que ser. ¿Por qué será? Hoy tenía otra noticia buena para traerles. La verdad, a mí me emocionó, por eso quiero compartirla. Y no lo vi en ningún medio haciendo alarde de esto, que esto sí es para gritarlo y sí para decir, che, mira cómo estamos en Argentina. No en Argentina, sino en el sistema de salud. El Garrahan realizó la primera cirugía con un microscopio nuevo de última generación. En el Garrahan realizaron una vitrectomía a un paciente de 10 años con desprendimiento de retina. Es una de las cirugías oftalmológicas más complejas que puede haber, especialmente en niños. Por otro lado, se terminó la entrega que había empezado por abril de 310 camas hospitalarias nuevas de última generación para reemplazar equipos que ya tenían entre 30 y 40 años de antigüedad. Esta incorporación incluye tecnología de avanzada, son de marca japonesa e integran los siguientes beneficios para pacientes pediátricos y especialmente también para el personal, porque es mucho más cómodo tener una cama ortopédica. Tienen tecnología y control remoto, cuentan con motores eléctricos silenciosos para regular la altura, la inclinación, el respaldo y las piernas. Tienen más seguridad y confort, o sea que tienen una capacidad de soporte de hasta 210 kilos y cumplen con los estándares internacionales de alta complejidad. Y bueno, nada. Quería compartir esto porque no siempre son todas malas. Algunas cosas buenas pasan. Bien, Silvia, si separamos la operación realizada en el Garrahan con la entrega de camas de última generación, resulta que nos has traído para estos titulares de hoy 3 noticias buenas a una mala. Gracias, Silvia. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Es momento de presentar algunos auspiciantes. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep
Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram, @lancillotateresa. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Con nosotros Silvia Vargados, creadora de Nuevas Infancias. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente linda de aire fresco? Es un placer volver a encontrarnos. ¿Es verdad que los niños están cada vez más solos? Y hoy traigo un tema un poco controversial, pero que es necesario poner en la mesa y empezar a conversar. Hay una pregunta que la salud mental infantil debería estar haciéndose con más urgencia. ¿Se está diagnosticando en niños o están diagnosticando condiciones de vida? Nunca antes en la historia de los niños había tantas agendas apretadas, tan poco tiempo no estructurado, tan poca calle, tan poco juego libre. Y sin embargo, cuando aparecen ciertos síntomas, la respuesta del sistema suele ser un diagnóstico, un protocolo, una medicación. No hay revisión del entorno. Esto no quiere decir que estamos buscando culpables o llevar a la horca a nadie, sino que la invitación es a ser observador, a replantear qué es ese origen, eso que está trayendo a que los niños cada vez estén más solos. ¿El juego libre es pérdida de tiempo o motor de aprendizaje? El juego libre no es un lujo de la infancia, es una necesidad neurológica y emocional que está documentada. Como maestra de nivel inicial, tengo muchos recuerdos donde los papás venían a conversar con nosotras, las docentes, porque frente a la pregunta que hacían en su casa, ¿qué hiciste en el jardín?, los niños le contaban, jugué. Y para ellos esa palabra estaba como vacía de aprendizaje, estaba como pérdida de tiempo, incluso como algo que no tenía mucho sentido. Y justamente el juego es el motor por el que se ponen en marcha un montón de funciones que garantizan desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Pero el juego es necesario a cualquier edad, ¿no es cierto? Y yo se los traigo a los niños, pero en realidad el juego es una necesidad vital de cualquier edad. Su práctica es fundamental para la salud mental, porque se reduce el estrés mediante la liberación de endorfinas, fortalece vínculos sociales y sirve como un espacio seguro donde se puedan procesar emociones complejas y así se va desarrollando resiliencia hacia el fracaso. Hoy por hoy tenemos muchísimos niños y adolescentes que no toleran la frustración, que enseguida entran en depresión porque no pueden lograr entender cómo algo no se cumple, no les sale, no se lleva a cabo. A través del juego, este tipo de cosas se pueden ir transitando y se puede lograr un aprendizaje mucho más profundo. En un programa de aire fresco pasado, pasamos un video en donde el padre le decía a su hijo adolescente: tenés que aprender a aburrirte. ¿Qué hay de cierto en esto? El aburrimiento no es un problema que hay que resolver. No hay que salir corriendo y colocar cosas, juguetes, lugares para que no aparezca. Hay que dejarlo ser, hay que transitarlo y hay que enseñarlo.
porque en ese espacio es donde los niños aprenden a estar consigo mismos. Es el momento donde empiezan a tener una conexión intrapersonal y se van dando cuenta cuáles son esas emociones, esas situaciones que le pueden generar estrés, pudiendo así fomentar empatía, confianza, intimidad y de esta manera comenzar a tener un desarrollo emocional y cognitivo que esté sostenido y regulado con la mirada y el acompañamiento de esos adultos que habilitaron este momento de estar aburridos. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Los niños están cada vez más solos? Los niños cada vez están más solos. ¿Saben por qué? Porque para jugar, para interactuar, se necesita de un otro que tenga mi misma edad, que sea un par, que sea un poco más grande, que sea un adulto, que cumpla diferentes roles: amigo, tío, abuelo, maestro, profe, mamá, papá. Si esos espacios y esos roles comienzan a ser tomados por otro tipo de tecnología, como los celulares, las tablets, la tele, los videojuegos, todo lo que estábamos hablando hace un rato del desarrollo del cerebro queda en un costado, porque estos dispositivos hacen que a través de lo visual y lo auditivo se genere la dopamina y el resto de las hormonas necesarias y no me dejan activar una interacción real. Cuando estamos jugando, cuando hay espacios donde yo tengo que resolver qué hacer, tomo decisiones, pongo en juego mi confianza y se comienzan a estructurar diferentes niveles cerebrales y caminos de resolución que se van a poner en práctica en situaciones vividas realmente cuando tenga que salir a estar con un otro. Es fundamental que como adultos responsables de niños comencemos a darnos pequeños momentos de juego, así sean 15 minutos, y los podemos empezar a intercalar en las situaciones diarias que tenemos, cuando nos estamos lavando los dientes, cuando estamos colocando la mesa para cenar o almorzar, cuando vamos en el colectivo o en el auto, camino a la escuela, camino al club. Empecemos de a poco a incorporar estos espacios lúdicos que, además de traer mucha felicidad, también generan recuerdos que el día de mañana van a ser evocados porque trajeron muchas herramientas para el desarrollo de la vida misma. Muchas gracias, Silvia, y hasta un próximo Aire Fresco. Espero que les haya servido todos estos tips. Me encantaría que podamos estar más atentos a estas nuevas infancias, a estos adolescentes, porque la mirada del adulto no es la mirada de un dispositivo. Y estas generaciones se están criando a través de la tecnología y no del abrazo, la mano y la mirada amorosa de un papá, de una mamá, de un abuelo, de un docente, de un tío, de un entorno saludable que le brinda confianza y que le permite aburrirse, equivocarse y jugar. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. En Aire Fresco recibimos la visita de Gladys Heredia, autora de la letra del tango Rápido a Banfield, y que estuvo en la charla encuentro Banfield y su historia, organizada por mujeres de negocios y profesionales del sur. Bienvenida, Gladys. Contanos, ¿quién es Gladys Heredia? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su día a día? Bueno, buenas tardes. Qué difícil, ¿no? Definirse a uno mismo. Yo empezaría contándote quién soy hoy y cómo llegué a ser lo que soy hoy. Hoy soy una mujer escritora, docente, madre, hija, compañera, amiga, secretaria y vecina de Banfield. Soy parte del grupo Arcoiris, Encuentro de Escritores, que es un grupo federal de escritores, todos diplomados en literatura infantil y juvenil. Bueno, ¿y qué te puedo decir? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué a ser
todo esto hoy? Te cuento que viví toda mi infancia y la adolescencia en Lomas de Zamora, después viví muchos años en Lanús y hoy vivo nuevamente en Banfield, soy vecina de Banfield. Durante mi infancia asistí a colegios de la zona, de Banfield y de Lomas. Mi infancia estuvo nutrida de libros, de historietas, de revistas. En mi casa nunca faltaron. Mi mamá y mi hermano eran grandes lectores. Mi papá, además de lector, escritor. Él era argumentista de historietas. Y mi abuela me contaba las historias más divertidas, que las nutría con su imaginación cada vez que me iba a dormir. Después, cuando fui adolescente, ingresé a la escuela normal, al ENAM, a los 13 años y me fui del ENAM a los 55, porque estudié la secundaria, hice el profesorado de preescolar, en ese momento se llamaba así, de preescolar, ahora es nivel inicial. Y después, al año que me recibí, comencé a trabajar ahí en la escuela, en el jardín, y hice toda mi carrera docente en el jardín de la escuela normal. Y bueno, me jubilé, estuve 29 años en sala y 2 años más como preceptora, los 2 últimos. Sigo trabajando porque estoy trabajando en un jardín municipal de Lomas de Zamora, donde soy secretaria. Bueno, y al momento de jubilarme, tuve el impulso de querer escribir para niños, capitalizar un poquito toda la experiencia como docente, y me anoté en un taller literario, el taller de la pluma azul, y bueno, ahí conocí lo que era el haiku, que no lo conocía, este estilo de poesía, y así fue que edité mi primer libro de haiku para niños. Ahora ya llevo 10 libros editados, 9 son para niños y 1 no, uno es de haiku para grandes, como digo yo. Bueno, después conocí a la gente de la SADE, me invitaron a ser parte de la institución, me recibieron con muchísimo cariño y hoy ya hace varios años que soy secretaria de la filial de Lomas de Zamora. Bueno, como te decía, escribo para niños, pero a veces también escribo para grandes. Y he recibido reconocimientos y algunos premios por mis textos para adultos. De libros infantiles a la letra de un tango, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasé de los textos infantiles, de los libros infantiles, a un tango? Bueno, como te decía, a veces escribo, como digo yo, para grandes, pero cuando lo hago es con cosas muy puntuales. La escritura para adultos no me fluye como la escritura para niños. Entonces tiene que ser algo que me movilice, que me interese en forma particular, que tenga algo que despierte mi interés. Y entonces ahí sí le pongo empeño a lo que quiero lograr y bueno, intento hacerlo. Así me pasó con Rápido a Banfield y con otros textos también y poemas que están en distintas antologías. Yo, libro para adultos, el único que publiqué fue 575 Fugaz, que es un libro de haiku y tanka, pero es el único. Uno entre 10. Uno entre 10. Y ahora, Gladys Heredia, que nos habla de ella y de la letra que escribiera para el tango Rápido a Banfield, grabado en la charla encuentro Banfield y su historia. Al final del audio interviene Jorge Deschamps acotando una anécdota muy particular.
Mi fuerte es la literatura infantil. Cuando en un momento se comunicaron a través de Luisa Zabaleta de la Junta de Estudios Históricos, ella me pasó la convocatoria de un concurso que había para ponerle letra a un tango escrito en el año 1915 por Antonio Espera, que era el rápido avance. Yo en un primer momento dije, no, esto no es para mí. Y bueno, mi pareja Horacio me dice, ¿por qué no? Si vos sos capaz de escribirlo. Y me decidí. Entonces no fue fácil para mí. Vos me decís compases, para mí es música, no sé. Cuando empecé a pensar en la letra y ver esa imagen que está del tren, que es un tren antiguo que viene a Banfield, yo lo primero que pensé es en una persona joven que venía hacia el sur a hacer su vida. Por eso la primera parte dice, la vida me llevó al sur, las vías hacia la estación. En un vagón frío de madera vieja viaja mi ilusión. Dentro del pecho guardo el sueño loco de una pasión. La locomotora va marcando el ritmo de mi corazón. Calles de tierra y adoquín rodean la avenida Len. Suena la campana, el guarda me avisa, va llegando el tren. Y las farolas brillarán con tenue luz en el andén. Al llegar diciembre, las calles de Banfield se llenan de sol. Árboles que al cielo alzarán sus copas y todo el verdor. Perfume a azar, tilos en flor. Respiro el aire azul, perfume de tu amor. Después viene la parte instrumental, que es bastante larga. Y para finalizar, recuerdos del ayer, amigos que no están, tardes de potrero al sol y correr gritando el gol. Recuerdos que se van perdiéndose hacia el sur, con la esperanza que un día vuelva mi juventud. Un banco vacío, se oye la campana desde la estación. La vida me llevó al sur, las vías hacia la estación. En un vagón frío de madera vieja se va mi ilusión. Dentro del pecho guardo el sueño loco de esta pasión. Ustedes se habrán dado cuenta que estamos diciendo la ilusión que trae esa persona de llegar a un lugar nuevo, que lo espera el andén, lo esperan las farolas. Llega diciembre y ve Banfield, que Banfield es así, con los azares, con los tilos en flor, y se enamora, para mí como que se enamora de Banfield. Después viene la parte instrumental, que yo la interpreto como, yo le dejé esa parte instrumental, porque para mí significaba el transcurso de la vida. Claro. Llegó, se enamoró y vivió. Y después, para finalizar, dice, recuerdos del ayer. Amigos que no están, o sea, pasó su vida acá en Banfield. Tardes de potrero, porque no puede faltar el potrero y el fútbol, y bueno, y con la esperanza que un día vuelva mi juventud. Por eso después dice, un banco vacío, se oye la campana desde la estación. Y en esta parte que dice, en un vagón frío de madera vieja, al principio decía, viaja una ilusión, decía al principio, y al final dice, se va mi ilusión. Primero viaja la ilusión, después se va. Dentro del pecho guardo el sueño loco de esta pasión. Antes decía el sueño loco de una pasión. Buscaba una pasión, la encontró y ahora guarda esta pasión. Este es el secreto. La Junta de Estudios Históricos junto con el Centro Cultural Mariano Moreno organizaron este concurso y me animé y lo envié. Y bueno, mi letra tuvo la suerte y el honor de ser la elegida para acompañar un tango centenario. Realmente es algo muy
es trascendente para mí, ¿no? Y era dentro del marco de los preparativos de los 150 años de la ciudad de Banfield. Y se estrenó Teatro Maipú. Y la cantante que estaba acá en el video es Marta Arena. No sé, el señor que es historiador podrá decir si en 1915 era así Banfield. Yo no estaba, pero hay una cosa interesante para los que les guste, para los que les interesa la parte de investigación. Horacio Quiroga, el famoso, vino a buscar a la novia Banfield. La primera mujer de Horacio Quiroga era la hija de unos franceses. Cuando se va a vivir a Misiones, los franceses se van con él también, se lleva a su suegro, digamos. En alguna parte de sus cuentos habla de ese Banfield. La primera mujer la vino a buscar a Banfield. Silvia, quiero agradecerte el excelente trabajo de grabación en el último encuentro. Edité y resumí la charla de Jorge Deschamps y la traje para compartir con los oyentes de Aire Fresco. La escuchamos. Acá está con nosotros Jorge Deschamps. Jorge Deschamps es investigador, corríjame si me equivoco, escritor e historiador local dedicado especialmente a la historia de Banfield y del sur del cono urbano bonaerense. Integró y promovió activamente la Junta de Estudios Históricos de Banfield, un espacio formado por vecinos, investigadores, arquitectos, docentes interesados en preservar la memoria histórica patrimonial de la ciudad. Solamente quiero aclarar que, no se enoje nadie, que yo no soy historiador. Realmente lo quiero aclarar porque si alguno es historiador en serio, digamos con título de historiador, voy a tener problemas y no los quiero tener. Yo escribo. ¿Es cierto que Banfield no ha tenido piedra fundamental? Sí, es cierto. Ahora vamos a hablar de ese temazo. Bueno. Yo digo que es un temazo. Bueno, arranco. Este tema viene por lo siguiente. Nosotros tenemos la idea, eso lo aprendimos ya desde la primaria, de que tiene que haber nosotros diríamos un gallego cortando pasto con una espada y un cura con una cruz, para que se inaugure algo y dejemos una piedra fundamental. O sea, siempre tenemos el cuadrito por delante de la ciudad de Buenos Aires. La parte histórica a mí me interesa muchísimo y que he llegado a ella a través de mucha gente que me ayudó, aunque parezca mentira. Lo que pasa es que ya no están tampoco. El mismo doctor Portero, es que éramos ex alumnos de la escuela número 10, nos reuníamos ahí y un día me invita a la casa a tomar un café. Bueno, Portero me hizo un día, decía, mire, yo sé que a usted le gusta escribir y a mí no me queda mucho tiempo, dice, del tema principalmente más que Banfield, de Cortázar. Dice, yo he reunido todo esto y ahí me lo puso. Y me lo llevé a mi casa y bueno, estuvo un tiempo, después no lo vi más a Portero, pobrecito, pero no importa. Es una de las personas que a uno le dejan algo y se siente uno mal, porque en definitiva no lo pude ver nunca más porque yo le hubiera querido dar mi libro, que es el libro es del 2004, mi libro, el de Cortázar, que ahora veo por suerte que lo han usado. Bueno, no, está bien. Ahora, si no hubiera sido por Portero, esto no se podría haber hecho. Así que, bueno, esa es la parte de Cortázar. Ahora voy a empezar con Banfield. Yo venía con la historia del español que cortaba los pastos y ahí se hacía la gran ciudad. Y bueno, se hizo así. Pero muchísimos más pueblos que esos no han tenido un principio. Y Banfield no tiene una piedra fundamental. Tampoco la tiene Lomas, tampoco la tiene Escalada, tampoco la tiene Lanús, tampoco. Si vamos a empezar a sumar piedras fundamentales, verdaderamente yo he visto muy pocas. Ahora, casi todas las cosas empiezan, como empezó en la provincia de Buenos Aires, empiezan por un loteo. En unos casos el que saca provecho del loteo es el ferrocarril, como fue el
El ferrocarril Roca, ahora Roca, antes Gran Ferrocarril del Sur, que era de los ingleses. Bueno, le sacaron el provecho que pudieron porque eran terrenos que el Estado Nacional le había dado gratis. Y ellos después lo hicieron lotear, vendieron. O sea, sacaron una ventaja. ¿Por qué festejamos determinados días? Que no hay ninguna piedra fundamental ni hay nada. No existió ninguna piedra fundamental, pero además eran todos campos relativamente pobres. Vamos a la historia de Banfield en sí, desde el punto de vista histórico. Banfield perteneció a Loma de Zamora, pero Loma de Zamora perteneció a Barracas al Sur, que era Avellaneda, perteneció a Quilmes. Banfield es un trocito de la famosa estancia de Zamora. Es un trocito muy chiquito de la famosa estancia de Zamora. ¿Dónde terminaba la estancia de Zamora? Es otra de las preguntas que a veces podía llevar para allá en el mapa. Sí, bueno, ¿a dónde terminaba? Y la estancia de Zamora terminaba, era Molina de Rotea, el frente era el Riachuelo. Y ahí se hace todo el loteo. ¿Cuándo cambia completamente todo esto? Hasta ahí no tenía ninguna importancia económica, porque los vacunos se criaban más lejos, los pastos no andaban, no funcionaban bien, entonces el valor que tenían era muy poco. Pero sí, todas las tropas de ganado, todas las cosas pasaban por Banfield. Y así que cuando se hace el ferrocarril del sur, el gran ferrocarril del sur que le llamaban los ingleses, que hicieron una inversión enorme. Y también recuperaron, digamos, pero hicieron una inversión enorme. Dijeron, ¿por qué lo vamos a traer con mulas o lo vamos a traer con bueyes si podemos hacerle ferrocarril? Y bueno, hicieron el ferrocarril. El ferrocarril es de 1865. Se hace una sola vía que se inaugura primero hasta Jepener y después hasta Chascomús. Hay un genio de todo eso. ¿En qué sentido? Y bueno, las vías iban muy derechitas, pero cuando me encontraba con un arroyo o un río había que hacer unos grandes puentes para ese tiempo. Y ahí estaba Edward Banfield. Edward Banfield fue el ingeniero, Edward Banfield fue el gerente de los ferrocarriles. Pero también, si vamos a buscar las obras que hizo él, se mandó las obras, la del San Borombón, el puente del San Borombón y el puente del Salado, que son dos obritas de arte para la época. Ustedes imagínense que ustedes están construyendo el ferrocarril. Van a elegir, muchos de ustedes son economistas, van a elegir el lugar por donde no haya que hacer puente, no haya que hacer, o sea, que salga lo más barato posible. Por lo tanto, tiene que ser lugares altos. Ustedes fíjense en que si ustedes se ponen desde Avellaneda, para no hablar del cruce de cosas, se ponen mirando al sur, es una recta, casi una recta perfecta. ¿Y con qué cuerpo de agua me encuentro? Yo estoy haciendo las vías, ¿con qué cosas me pongo? ¿Qué puente tengo que hacer? El primero es el del San Borombón. Y después de muchos años, el del Salado. Bueno, los dos estuvo Banfield haciendo esas cosas. Ahora, este hombre muere 1872. En honor a él, deciden crear una nueva parada, porque era una parada entre Lanús y Loma de Zamora, que ya existían, una parada, que le llamaron Banfield. Pero ni siquiera hemos logrado conseguir las actas donde dice, tal día decidimos que se llame Banfield la nueva parada. Entonces ya venimos arrancando mal, ¿no? Porque venimos con muy poco dato. Ahora, y en 1873 se empiezan a hacer los primeros loteos. Adrogué un poquito antes que Banfield. Todo eso pertenecía a la estancia de Zamora. Una parada de ese tiempo les voy a mostrar alguna foto, era una casillita de madera al lado de la vía, una vía y la parada y el tren pasando. O sea, ahí dice que va a empezar a funcionar una nueva estación, le llaman ellos, que ya digo, no era una estación, era una parada. Y las paradas de ese tiempo, ¿por qué se caracterizaban? Porque si uno subía en Constitución y quería bajar en Banfield, lo agarraba el guarda y decía,
Mirá que yo bajo el Banfield. El guarda avisaba al maquinista para que pare en Banfield, pues si no, no tenía sentido. Si no le hacían alguna seña, no paraba. La principal Banfield. Pero bueno, esto es así hasta que sucede en Capital Federal, tiempo de Sarmiento todavía, la famosa peste de 1871, donde muere enorme cantidad de gente. Y los médicos de esa época le recomiendan a la gente que se vaya a donde vivía, que era más o menos la zona de San Telmo, alrededor de San Telmo, Montserrat, que se trasladen a zonas altas, porque las zonas bajas eran las zonas donde más se moría la gente. Los que tenían dinero se fueron a Recoleta, vamos a hacerlo rápido. Los que tenían más dinero se fueron lo más cerca que podían del centro de Buenos Aires, pero en las partes altas, que hoy en día es Recoleta, Palermo. Mientras que los que eran clase media, que todavía podían construirse una casa, las tomaron como casas de veraneo en un principio, se vinieron a vivir a estos lugares. Y Banfield era un lugar apetecible, podemos decir. Bueno, esto empezó en la historia de Banfield así. Ahora, ¿cómo siguió? Y así continuó hablando Jorge Deschamps de Banfield, su comienzo histórico y la conmemoración de su aniversario. Qué placer escuchar a una persona tan apasionada con lo que hace. Escuchar a Deschamps me renovó. A pesar de estar escuchando cosas antiguas, te renueva. Gente como él que le da vida a la historia y lo cuenta como un cuento, lo cuenta con ganas. ¿Te quedaste con ganas? Anda a nuestra página web y lo vas a encontrar todo. Está genial. Auspician este programa Estela Capese Estudio Contable, Telas Plásticas Miliavaca, Pan Dulce Teresa Lanciliota, Milling Instalaciones, Fandiño Propiedades. Y así nos despedimos entonces, hasta el próximo jueves, aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño.